recordarles que el Club de Lectura es una de las 50 estrategias que para la gestión de la investigación se han diseñado desde la Vicerrectoría Regional Santanderes. ¿En qué consiste el Club de Lectura? En el Club de Lectura invitamos a los autores de los artículos que han publicado en nuestra revista Inteligencia. Ese sería como el primer enfoque para todos nosotros, pero también están cordialmente invitados todos ustedes a que lean sus artículos, así lo hayan publicado en cualquier revista, capítulo de libro, en cualquier libro, para poder profundizar y que qué rico que sea el mismo autor el que nos comparta esas palabras, ese conocimiento, ese aprendizaje. Qué experiencia tan significativa poder, como les dije, poder escuchar al autor. Y bueno, esta es la esencia del Club de Lectura, que en primera instancia quien haya logrado publicar en la revista Inteligencia, pues venga y nos comparta también su artículo, su temática. Para aquellos autores que participen en el Club de Lectura, nosotros les vamos a dar un certificado de participación automático por el solo hecho de participar y leer y compartirnos su artículo. Para ustedes, aquellos que logren cumplir 4 sesiones continuas, ya que cada momento el Club de Lectura está conformado por 4 sesiones, quien lo logre hacer va a recibir un certificado de asistencia, para que lo tengan ustedes claro, por favor. Entonces vuelvo y repito, para el autor se le otorga de forma inmediata un certificado, bueno, creo que son 2, Maylene, el administrativo y el que yo firmo, 2 certificados de participación a partir de este segundo semestre. Y para aquellos que cumplan la asistencia en 4 sesiones continuas, nosotros le vamos a certificar y la asistencia en ese momento de la estrategia, para que lo tengamos claro, ¿vale? Ahora, todos están cordialmente invitados a escribir a la revista Inteligencia. Recordemos que permanentemente se va a estar pasando por el chat el link de asistencia para que por favor lo puedan ustedes cumplimentar. Y recordemos que 4 sesiones continuas vamos nosotros a dar un certificado de asistencia. Bueno, qué alegría tenerlos a ustedes hoy. Me alegra muchísimo, doctor Frasín, que nos pueda acompañar desde México. Agustín, qué honor que nos puedas hacer también acompañarnos, nuestro primer delfín, que nos pueda acompañar también desde México. A la profesora Patricia, a Carlos, a Laura, a Tatiana, muchísimas gracias por permitirse este premio, porque este escenario es un premio para todos nosotros. Vuelvo e insisto, qué rico que uno asista a un club de lectura para escuchar al autor de algún artículo que haya sido publicado. Y bueno, esta es la experiencia directa. Maylene, muchas gracias también. Y bueno, damos una cordial bienvenida a nuestra autora, a Neri, mi querida Neri Arriaga Rosales, nuestra joven delfín en este año 2021, autora de su primera publicación con nosotros. Y Neri, confirmo, para que tú me digas sí o no aquí delante de los participantes, ya está también en edición tu segunda publicación, ¿correcto, Neri? Sí, sí es correcto, doctor. Ya sale la segunda publicación. Vale, me alegra muchísimo, Neri. Bueno, bienvenida, Neri. Te estábamos esperando con muchas ansias, con mucho aprecio, con mucho cariño, para poder escuchar entonces tu artículo en tus palabras. Bienvenida, Maylene. Sí, coordinador, pues te quiero dar la bienvenida a todos y comentarles una cosita. Normalmente compartimos el link del repositorio del artículo, pero ya revisamos con Neri como que la página está fallando. Entonces Neri va a proyectar ese el PDF y pues yo les compartiré el link por el chat, pero en este momento no funciona. Ok, entonces yo también voy a contactarme con Sistema a ver qué pasa.
mientras tanto, Neri, claro, con mucho gusto, compártenos por favor el PDF y bueno, te escuchamos con todo el corazón. Claro que sí, doctor. Neri, qué pena contigo. No te presento porque habitualmente cuando es los clubes de lectura, generalmente yo siempre cedo la palabra para que el mismo autor sea quien se presente. Entonces, mientras de pronto haces el ejercicio de abrir y compartirnos el artículo, pues no sé si nos puedes contar, Neri, en qué parte de México estás, qué estudias, en qué institución, y pues bueno, cómo lograste esta impactante y gratificante publicación. Te escuchamos, Neri. Ya estás presentando. Bueno, yo soy del estado de Puebla, México. Actualmente estoy cursando el 10º semestre de la licenciatura en Administración de Empresas. Y bueno, para mí es un honor y poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de este artículo que se logró hacer gracias al apoyo del doctor Zambrano, así como del ingeniero Mailén. Y bueno, espero que lo disfruten mucho y que sea de su agrado. ¿Va a ver la pantalla? Confirmado, Neri. Estamos viendo ya la portada de Inteligencia. Comenzaré con el título, que es el diagnóstico de las fortalezas y debilidades competitivas más representativas en las medianas empresas familiares del estado de Puebla, México. Las pequeñas y medianas empresas han aportado en el crecimiento económico del país y son parte fundamental de la economía. Según el INEGI, en el 2020, tan solo en México, de las 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal registrado en el Censo Económico del 2019, el 99.8% pertenece al conjunto de establecimientos de micro, pequeñas y medianas empresas. Como lo manifiesta Morales, el aporte de las pymes en la generación de empleos en México es del 72% y del PIB es del 52%. Por esta razón, es importante que las pequeñas y medianas empresas permanezcan en el mercado de una forma altamente competitiva. Por otro lado, los criterios que se han utilizado para clasificar las empresas varían dependiendo de cada país. En México, por ejemplo, esta clasificación va desde las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la conformidad de los siguientes criterios, que son en el tamaño, en el sector, en el rango de número de los trabajadores, en el rango de monto de las ventas mensuales, anuales, y así como el tope máximo combinado. Como podemos observar, a las micro se les considera estar en todos los sectores y tienen un número de trabajadores hasta 10, con unas ventas anuales de 4 millones de pesos. Las pequeñas empresas están en el sector comercio, industrial y de servicios, cuentan de 11 a 30 o de 11 a 50 trabajadores y tienen un rango de monto de ventas anuales de 4.01 hasta 100 millones de pesos. Y las medianas empresas que están en el sector del comercio, servicio y de la industria, que van desde los 11 hasta los 250 empleados, generando de 100 hasta 250 millones de pesos anuales. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, se considera necesario establecer esta clasificación que tiene como la finalidad evitar la discriminación en contra de las empresas que tienen ventas muy altas y que participen en programas diseñados para las pymes. Generalmente, estas empresas poseen una estructura familiar, a diferencia de las grandes empresas, y se constituye entre un pequeño grupo de personas llamado accionistas, y todos sus derechos y obligaciones suelen establecerse en un acta constitutiva. Como se aprecia en la tabla 2, las pequeñas y medianas empresas tienen un perfil tipificado con unos factores definidos y unos resultados que permiten conocer su funcionalidad. De acuerdo a los datos que va desde la estructura orgánica, que es familiar, la tecnología, la mayor parte utiliza sistemas de producción tradicional
y el 40% ya está aplicando procesos automatizados. El tipo de dirigentes es que el tipo de empresario va por herencia, el medio ambiente, su medio es complejo y sostiene relaciones con otras organizaciones, que son los proveedores, clientes, competencia, asociaciones, bancos, etc. El valor objetivo es que el objetivo principal es maximizar las unidades, los procedimientos administrativos son sumamente personalizados y la toma de decisiones es centralizada. El crecimiento y la planeación, la mayor parte de las empresas han crecido en los últimos años. Un 40% de los entrevistados señala no querer crecer más, ya que la razón es que se les escape el control a su empresa. Tradicionalmente se considera que la pyme depende de una sola persona, el propietario dirigente, a quien con frecuencia se considera como un emprendedor. Sin embargo, en esta línea, las empresas pequeñas y medianas en México, las pymes, tienen ciertas características que las alejan de una identidad corporativa organizada y profesional, razón por la cual difícilmente podrían lograr innovaciones en sus procesos de gestión, administración u operación. Para ello, el gobierno mexicano ha implementado ciertos programas de apoyo que son administrados por organismos públicos, pero la mayoría de estas empresas desconocen estos programas. De acuerdo a la ENAPROS en el 2015, el 85.7% de las empresas no conocen los programas del financiamiento y solo el 14.3% manifestó conocer al menos un programa de apoyo. Según un estudio realizado en el Instituto Federal de Gestión del 2018, tan solo en el estado de Puebla se cuenta con 356 medianas empresas, con una esperanza de vida promedio de 7 a 9 años. Durante los últimos 5 años, en la entidad se registraron más aperturas que cierres de negocios, de acuerdo al INEGI 2017. Las fortalezas y debilidades competitivas de las pymes en México. En este tipo de empresas, los miembros comparten la visión y los valores de la familia, lo que ayuda a mantener una buena cohesión entre ellos. Reinvierten en la visión en la mayor parte mediante sus dividendos, logrando un crecimiento más rápido. Además, en palabras de Martín, la rotación del personal es menor que la de no familiares gracias al trato personal y más humano hacia los trabajadores. Deloitte asegura que representa un motivo de orgullo para los miembros de la familia y conlleva un apego emocional profundo, debido a que posee una visión a largo plazo, de pertenencia y confidencialidad, logrando que el tiempo, su crecimiento y que se proyecte de pequeña, mediana y de mediana a una gran empresa. Gracias a su capacidad de adaptación y flexibilidad, crecen en un mundo en constante cambio, demostrando además que cuando se organizan pueden superar las aparentes limitaciones de su tamaño. Tener una buena gestión de los recursos permitirá el crecimiento de la empresa familiar. Por otro lado, se asegura que la falta de conocimientos técnicos sobre la administración da lugar a unas consecuencias graves. Contar con un administrador que no es especialista, sino un generalista, conlleva el cierre de los negocios debido a las malas estrategias tomadas, y esto conlleva una falta de planeación a largo plazo y no permite tener una cultura del análisis del entorno. Se puede concluir que estas empresas juegan un papel muy importante para el desarrollo económico, tanto nacional como mundial, y se están enfrentando a problemas y desafíos donde la mayoría es vulnerable ante estos escenarios de océanos rojos, provocando su deserción. Aunque el gobierno mexicano ha proporcionado financiamiento para las pymes para lograr su desarrollo y competitividad del mercado. Bueno, Neri, muchísimas gracias. Qué alegría me da en lo personal mirar esa evolución que has tenido dentro de este camino tan hermoso que es no solo la investigación, no solo la docencia, sino también este proceso de crecimiento como ser humano, como persona. Y eso es algo que te admiro mucho, Neri,
porque nos has demostrado que con humildad, que con trabajo se hacen las cosas. Así como en su momento también, y me alegra mucho que nos pueda acompañar hoy, Agustín, también lo logramos sacar esas publicaciones adelante. Y son unos ejemplos para todos nosotros, tanto tú, Neri, como Agustín, se convierten, y yo siempre lo voy a decir, en mi ejemplo. Porque en vez de ser uno el ejemplo, ustedes son el ejemplo, porque ustedes le demuestran a uno que uno es capaz de hacer lo que sueña y que siempre hay que seguir soñando. Y Neri, gracias por permitirme aprender eso nuevamente, o por reaprender que a partir de los sueños, si uno se esmera y se sigue a la par para lograrlos, no va a haber nadie que nos detenga para hacerlo. Muchas gracias, Neri, y te felicito enormemente. Gracias, doctor. Igual para mí fue un placer aquí compartirles a todos ustedes este artículo, y créanme que sí conllevó un gran esfuerzo de todos para poder desarrollarlo, y de verdad me llenan de felicidad que yo lo pueda compartir aquí con ustedes y que ustedes puedan apreciar cómo es el diagnóstico que hemos dado para las pymes, que como se acaba de ver, es un factor muy importante y muy indispensable, no solamente para México, sino para cada país, porque es lo que sostiene la economía, lo que sostiene a la sociedad como tal. De acuerdo, Neri. Bueno, Neri, abrimos en este momento el escenario de conversatorio para aquellos que nos acompañan el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna comentario, no sé, para Neri, nuestra autora invitada en el día de hoy. Claro que sí, Sandra Milena. Buenas noches para todos. Mucho gusto escuchar la profesora Neri. Es una experiencia muy diferente, y esto es lo que me gustaría comentarle y preguntar, ¿no? El párrafo donde usted explica que la empresa familiar en México se distingue porque no hay tanta rotación de personal debido al trato más digamos, afectuoso, filial entre los miembros de la empresa, me llama muchísimo la atención, porque debido a mi experiencia profesional, por ejemplo, aquí en Santander, hemos visto empresas familiares donde la característica es precisamente que quienes no son miembros de la familia rotan demasiado. Y me atrevería a decir, por ejemplo, en otros lugares donde se consigue la permanencia de los miembros de la familia. Recuerdo ahora el caso de una empresa española, es porque la empresa está blindada únicamente para miembros de la familia, y la decisión de que entren o salgan de la empresa es una decisión familiar. Entonces, toda la familia, un núcleo familiar gigantesco, incluyendo, por ejemplo, abuelos, bisabuelos, pueden formar una empresa gigantesca, y la decisión de entrar o salir de la empresa es una decisión familiar. No sé si usted tiene alguna información adicional sobre estas características que hacen que la empresa familiar mexicana se distinga por esta falta de rotación, o no una rotación de personal no tan marcada como la que podríamos, por ejemplo, evidenciar aquí en Santander con algunos casos puntuales. Sería para mí, pues, muy bueno conocer esta experiencia. Gracias. No, gracias a ti igual por compartir tu punto de opinión, claro. Sí, precisamente las empresas mexicanas, lo que aquí se le caracteriza más es que disminuye lo que es la rotación de personal, porque de acuerdo a las actividades que cada uno conlleva en hacer, ya lo tiene muy propia. Entonces, cuando un trabajador que no pertenece a la familia, se le precisa para que haga muy bien el trabajo que se le asigna, y así evitar una rotación más seguida. Y aquí se le pretende dar lo que es una capacitación muy directa. Generalmente el dueño del negocio, el dueño de la pyme, capacita
a sus empleados para precisamente evitar que exista esa rotación. Obviamente va a existir una rotación cuando alguno de los integrantes no asista a sus labores, no asista a trabajar, pero aquí, bueno, precisamente en México se trata de cuidar más que nada lo que es la rotación, porque así tratan de ahorrar lo que es mayor tiempo para capacitar a alguien más, tratan de ahorrar lo que es el dinero también para poder capacitar a alguien de nuevo. No sé si respondía a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Es esto, ¿no? Es conocer un poco el rasgo distintivo, qué es lo que busca el empresario, ¿no? Porque el caso español es que blindan la empresa para miembros de la familia y la decisión de entrada o salida es decisión familiar, entonces no existe la rotación. El caso Colombia que yo conozco es más bien un caso donde hay un grupo base familiar, pero no importa con qué velocidad cambien los otros empleados. Entonces la rotación es bastante alta y se evidencia esto en la experiencia y con los años. Y este caso mexicano de que él es el mismo empresario el que procura mantener a los empleados que no son miembros de la familia me llama muchísimo la atención. Es algo idiosincrático y muy grato de saber. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti por la pregunta. Neri, nos pregunta el doctor Francil, que es maestro también en México. Dice, qué interesante tu acercamiento al mundo de las MIPYMES. En tu investigación, ¿conoces qué tipo de empresas son las que tenemos en este sector en México? ¿Y conoces alguna que haya crecido de micro a pequeña o de pequeña a mediana empresa? Porque yo no tengo registradas muchas de estas. Y la segunda es, ¿reconoces el peso de la informalidad en la realidad de las MIPYMES? Bueno, aquí hay una ventaja grande, ¿no, Neri? Que tú lo puedes hablar por experiencia propia con la empresa familiar que tiene ustedes. Claro, sí, y como ejemplo tanto de familiar, tengo, bueno, más ejemplos que son de la región. Para mí es un honor también hablar una empresa que fue desde una MIPYME. Los fundadores no son originarios del estado de donde yo vivo, son de otro estado, pero lograron asentarse bien y con esfuerzo y dedicación. Llevan más de 60 años en el mercado, ahorita ya es considerada como una mediana empresa, en los famosos conocidos como Muéganos el Águila Real. No sé si ha probado los famosos muéganos que son de Tehuacán, son como la joya y el manjar que tenemos aquí en la región. Y bueno, también hablando como experiencia propia del negocio familiar. Te escuchamos, Neri. Es que empecé a escuchar un poquito cortado. Ajá. Lo que viene siendo lo que es la empresa familiar como rango de medida. Bueno, la pregunta era ¿qué tipo de sector es lo que existe en el país como tal de las pymes? Te la repito. Sí, ¿En tu investigación conoces qué tipo de empresas son las que tenemos en este sector en México? O sea, en MIPYMES. En MIPYMES. Bueno, en MIPYMES. ¿Y conoces alguna que haya crecido de micro a pequeña o de pequeña a mediana empresa? Sí, claro, es como del ejemplo que yo les decía de los famosos Muéganos el Águila Real, o como experiencia propia de que viene siendo una empresa familiar, que en la familia viene abarcando lo que es la empresa Ferreterías Arriaga, una empresa fundada por un pariente mío, y bueno, está en el sector comercial, el Águila Real puede entrar en el sector de industrial. Y bueno, la segunda pregunta que fue el peso que recae mucho de las pymes en la informalidad. La mayoría son consideradas como pymes informales, ya que no cuentan con una aprobación, con un acta constitutiva ya establecida. Entonces, bueno, es algo que también tiene sus desventajas para este tipo de empresas, porque así se les dificulta más el poder alcanzar algún tipo de financiamiento, al poder alcanzar algún tipo de crédito.
que se les puede otorgar para que esas mismas puedan crecer y puedan expandirse más en el mercado. Entonces, se les ha puesto muchas trabas para poder crecer, para poder superarse de la misma forma de que son negocios informales. Y bueno, también eso recae mucho en lo que es el seguro social. No cuentan con seguro social, no están aseguradas. Los trabajadores que laboran dentro de este tipo de empresas no cuentan con un tipo de financiamiento de ahorro, no cuentan con prima vacacional, con todo lo que son los derechos que conlleva un empleado. Y bueno, es algo que el gobierno mexicano también ha estado trabajando para que la mayoría de este tipo de empresas se regularice y pase de ser informal a ser formal. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de los beneficios que conlleva una empresa que ya puede ser formal. Bueno, Neri, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguien desea hacerle alguna otra pregunta a Neri, comentarle algo. Recordar que no es muy estandarizado que podamos tener a alguien como Neri en el día de hoy. Sandra, dale. Profesora Neri, ahora recuerdo otra cosa que me llama la atención y que me gustaría, digamos, validar desde la experiencia mexicana, ¿no? Alguna información, sobre todo de estudios de Estados Unidos que yo recuerdo, hablan de que la empresa familiar se caracteriza sobre todo por ser lo que ellos llaman negocios de mom and dad, o sea, es la pareja de esposos que tiene su negocio en casa y que busca la autosubsistencia de la familia, lo que llamaríamos aquí una tienda, una papelería, un pequeño negocio de estos, ¿no? Es más bien dentro de la misma vivienda su espacio de empresa familiar. Esto es lo que yo también podría encontrar como de manera más general en México, o el negocio en México de empresa familiar se abre hacia otras posibilidades más, digamos, más allá de lo artesanal, más allá de lo meramente unidad de autosubsistencia familiar. ¿Qué es lo que veríamos allí? Claro, bueno, aquí en México generalmente inicia desde la fundación, que va de la mano con la pareja. La pareja aquí, bueno, al momento de procrear a sus hijos, el negocio familiar pasa de generación en generación. Entonces, una vez que ya la pareja decide asignar o decide heredar más que nada lo que es el negocio familiar hacia los hijos siempre en la segunda generación trata de hacer crecer más el negocio familiar, trata como de hacer renombrar más el nombre de la empresa familiar. En la primera generación, que son, por un decir, la pareja el matrimonio, ¿no?, que inicia con el negocio, tiene la idea de tener un negocio propio, pero ya cuando pasa a la segunda generación, aquí ya van con una idea de hacer crecer más el negocio. Y a la tercera generación pasa ya con una visión más grande, ya no solamente de hacer crecer, ya de tener a más empleados, de generar lo que vienen siendo las famosas franquicias, o de nacionalizar el negocio, de abrirlo en diferentes estados. Entonces, esto conlleva a que en cada generación se va buscando una nueva expectativa de crecimiento del negocio familiar. Y bueno, eso conlleva, pero sí va desde las generaciones y desde la visión que tiene cada parte de la familia, desde cómo la pareja solamente lo hace con el propósito de subsistir a su familia, ¿no? Pero ya los hijos van con una idea más amplia, van con una idea de hacerla crecer, de expandirla. Y va esa evolución de cómo la pyme se va adaptando más en el mercado y va creciendo conforme va pasando las generaciones. Neri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, también por tu participación con las preguntas, al doctor Francine. Y muchísimas gracias a todos ustedes
por permitirnos hacernos parte de este momento maravilloso en nuestras vidas, por permitirnos llegar a su casa, a ese espacio tan personal, y bueno, compartir también un escenario en el cual podemos nosotros conocer ciertos aspectos de la cultura mexicana, para poder también decir, bueno, cómo estamos en Colombia. Neri, muchísimas gracias de corazón, en nombre de la Vicerrectoría Regional Santanderes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Es todo un honor que nos puedas acompañar en el día de hoy, compartiendo pues tu artículo para todos nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias. Por favor, Neri, cuídate allá en México, doctor Francín, Agustín, y a cada uno de ustedes que nos acompañaron en el día de hoy, muchas bendiciones. Feliz noche.